Hola, muy buenos días, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un verdadero gusto tenerlos aquí, saber que han estado siguiendo este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes que ha sido organizado por el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, el Grupo de Trabajo Corporal y Tecnologías de la UNAM, el Instituto de Formación y Relaciones Jurídicas de Michoacán y la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil. Mi nombre es Violeta Chávez y le agradezco mucho y encarecidamente al comité de organización que nos ha permitido hacer posible esta serie de entrevistas o conferencias de divulgación, como les hemos denominado. Les agradezco también a ustedes por acompañarnos, por su presencia, por compartir y por comentar esta serie de intervenciones. Em, y antes que empezar esta entrevista, pues es una alegría para nosotros tener aquí al doctor Luis Alberto Rodríguez Morales, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para compartirnos tu tremendamente interesante trabajo e investigación. Buenos días, Luis Alberto. ¿Nos podrías contar un poco acerca de ti, por favor? No, pues antes que nada, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, justamente esto de que se dan el tiempo de escucharnos, de que están interesados en escuchar a una persona que trata de exponerles qué está haciendo, qué es, qué hace, quién es. Y pues bueno, yo soy Luis Alberto, ya me acaban de presentar, me pueden decir Beto con toda confianza. ¿Yo quién soy? Yo soy una persona que se levanta todos los días preguntándose el cómo y por qué funcionan las cosas muchas veces, ¿no? No es como de que todo me levante y diga, ay, ¿por qué el sol está brillando? No. Pero sí soy una persona que le gusta eso, ¿no? Saber el porqué de muchas cosas. Eso sí, yo soy poblano. Yo soy de la tierra de la semita, orgullosamente poblano, y yo soy físico. Yo desde el 2000 y justamente ayer celebré una decena de años de que me recibí, de que defendí mi tesis. Justamente lo estaba platicando ahí con unos amigos. Yo soy físico de profesión, tengo una maestría en óptica y un doctorado en óptica. Entonces, no somos de esos ópticos que se dedican oye, ya no estás viendo, te doy unos lentes, no. Nosotros nos dedicamos, o los ópticos nos dedicamos a ver cómo interacciona la luz con las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si le meto luz a ciertas cosas? ¿Cómo reaccionan las cosas? ¿Qué puedo hacer con la luz, ¿no? Y pues bueno, básicamente esa persona soy esa persona que trata de siempre estar contenta también, porque todo esto no funciona si no estás a gusto con lo que haces. Y pues bueno, yo soy esa persona, ¿no? Coincido contigo, Alberto. Es muy importante tener un buen ánimo y sobre todo conservar este espíritu de curiosidad del que nos hablabas. Creo que es el que guía en general a la ciencia y el que nos ha permitido descubrir tantísimas cosas, explicarnos y, aunque suene paradójico, tener todavía más dudas de las que teníamos al principio, que es una cosa que espero que creo que nos van a entender. Es realmente emocionante y estimulante terminar el día con más dudas que las que teníamos ayer. En este sentido, y ya que nos has explicado, Alberto, que no nos vas a ayudar a graduar nuestros lentes, ¿podrías decirnos entonces de qué se trata la óptica y cómo pasaste de, digamos, esta ciencia tan amplia que es la física a este punto, a esta especialidad, por llamarla de alguna manera? Sí, la verdad es que yo, y te voy a contar desde,
Ahora sí que desde mis inicios, ¿no? Yo desde que iba yo en la prepa, yo ahí sí te voy a hacer, y es también un consejo, ¿no? Para todas estas personas que nos están escuchando. Yo desde la prepa decía, igual y no quiero estudiar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Incluso justamente ayer, así como te comentaba, ayer les decía a mis amigos, 10 años de que me gradué, ¿no? Y yo ni siquiera quería estudiar una carrera universitaria, te voy a ser muy sincero, ¿no? Y entonces yo estaba en la prepa, el decidir qué hacer, si de pronto irme a trabajar a otro lado, un comercio, todo esto. Y de pronto digo, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer, no? Y yo decía, pues me gustan las matemáticas. Me gusta hacer cuentas, ¿no? Que de pronto tú entras de pronto a la facultad de físico y matemáticas y sabes que no sabes matemáticas porque yo era bueno en matemáticas hasta que le metieron el abecedario. Y entonces ya te pones así a ver otras cosas y fui agarrando un gusto por todas estas cuestiones, ¿no? De el que pasa, el que haces. Y de pronto en esto de la física, pues te puedes ir y puedes encontrar físicos que son astrónomos, que partículas, que hacen modelos matemáticos muy grandes, pero a mí lo que y eso sí es muy representativo. Me acuerdo que un día fuimos de campamento y entonces estaba y no había mucha luz y un amigo puso una lámpara en una botella de agua. Y entonces toda la cabañita se iluminó. O sea, parejo. Yo dije, ¿por qué pasa eso, no? Y entonces ya de pronto llevábamos una materia que ahí sí te voy a decir que no, que nunca fui tan bueno, que justamente era la materia de óptica. Pero otra vez volví a agarrar ese libro, ya empecé a ver por qué, que por esparcimiento, dispersión, bum, 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 y me gustó mucho eso. Y de pronto yo fui con una profesora, le dije, oiga, yo quiero trabajar con esto, yo sé que usted hace óptica y bla, bla, bla. Y dice, bueno, pues yo hago óptica en fibras ópticas, ¿no? Y entonces ahí me empecé a inmiscuir, pero justamente fue por esto que te acabo de comentar, ¿no? El que con un fenómeno yo me enamoré de la luz. Eso sí te puedo decir que yo me enamoré de la luz. Y es que con la luz hacemos todo. Hoy yo le pregunto a cualquier persona que nos esté viendo, ¿qué haría sin luz? Bueno, ni siquiera tendríamos esta entrevista, ¿no? No sabríamos quiénes somos, no distinguiríamos colores. Bueno. Exacto. Mm, sí, sí, sí. Y en el ámbito de la óptica, ¿qué es puntualmente lo que trabajas, Luis Alberto, entonces? Yo trabajo con láseres de fibra óptica. O sea, todos nos pueden contar, pues, qué es una fibra óptica y todos nos vamos al internet, ¿no? El internet y todo esto, pero no, hay muchas más cosas que tienen que ver con fibras ópticas y sobre todo con láseres de fibra óptica, ¿no? Entonces yo me dedico a hacer un modelado matemático, el tratar de explicar con ecuaciones y sobre todo predecir qué es lo que sucede dentro de los láseres de fibra óptica. Pero hay algo todavía más interesante dentro de esos láseres de fibra óptica. Puedes modelar procesos, puedes modelar fenómenos que suceden fuera de estas cosas, pero hacer un símil con la vida real. Y te doy un ejemplo que todos tal vez hemos visto, o la mayoría hemos visto, las olas del mar. Estas olas del mar, la misma física o física muy parecida, matemática muy parecida que sucede en las olas del mar, lo puedes representar también en láseres de fibra óptica. Y entonces, pues sí, no te vas a poner a medir durante el mar o no, pero también puedes crear tal vez un láser para tratar de explicar esos fenómenos, ¿no? Entonces yo me dedico a estudiar esos fenómenos, a tratar de explicarlos, buscar matemáticamente el cómo se van a comportar y sobre todo, también estamos en un país en donde, y en general en el mundo, ¿no? En el que no puedes estar desperdiciando recursos, ¿no? Entonces el modelado matemático, el predecir qué va a pasar, pues también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ya no necesitas de cierta manera armar 20 experimentos. Ya modelas y dices, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en estas cuestiones porque ya hiciste un modelado. A eso me dedico. Muy, muy interesante y genera mucho entusiasmo, ¿no? Imaginar, para quienes no estamos en esa área de conocimiento, imaginar cómo puede crearse o construirse algo así, y lo exigente que debe de ser, a pesar de que el ejemplo que nos has dado es un fenómeno eh,
no sencillo, pero sí que podemos ver de manera cotidiana siempre que estemos cerca del mar, ¿no? Em, ¿Cómo, aparte de estas experiencias personales que has tenido, que te llevaron ya dentro de la carrera como físico a dedicarte a la óptica y ver estos fenómenos, etcétera? eh, ¿Cómo crees que el trabajo que realizas en términos de óptica tiene impacto sobre la vida de las personas? ¿En qué lo podríamos observar? Sí, y no, es que esto, y es lo que te contaba, esto de los láseres tiene un impacto desde que gracias a esto de los láseres de fibra óptica, pues estamos nosotros hablando en tiempo real, ¿no? Esto de las comunicaciones ópticas, la fibra óptica, eh, no hay nada más rápido que se mueva en el mundo que la luz, ¿no? Y sobre todo, imaginémonos todo esto de un tinaco, ¿no? ¿Cómo tú transportas el agua del tinaco a la comunidad en donde tú la necesites, tal vez para el riego, tal vez para bañarte? Necesitas una manguera, ductos, todo eso. Pues imagínate que algo tan importante tú lo pudieras confinar en algo que es más pequeño que tu cabello. Eso es una fibra óptica, es un pedazo de vidrio de la delgadez de tu cabello. Y entonces, ¿cómo lo llevo? Pues tiene muchas cosas que son prácticas. Por ejemplo, la cirugía. Hoy día, en el centro de investigación en donde estamos buscando nuevas fuentes de luz que sirvan, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con la medicina. Hoy, si tú tienes una piedra en el riñón, ya no es necesario abrirte. Meten una fibra óptica con un láser y pueden, o gracias a estas investigaciones que estamos haciendo, pueden meter luz que dañan la piedra que está en tu riñón, pero no dañan tus tejidos. Ya podemos hacer cirugía con láseres, ¿no? En donde tú tal vez antes hacías una cortadota del tamaño de mi dedo, ¿no? Pero ahora con el láser tú puedes tener la seguridad de que va a ser una incisión súper cortita, súper chiquita. Y eso es respecto a cirugía. Ahora imagínate que tú quieres explorar el mar porque tú eres un biólogo y tú dices, ¿qué hay al fondo del mar? Pues lo que haces es mandar luz, reflejar esa luz y con ese reflejo tú puedes saber si hay un buque, si hay una piedra. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una huella digital, por así decirlo, que se puede medir mediante luz. Si yo te mando luz y lo vemos, por ejemplo, con las cámaras estas infrarrojas, ¿no? O sea, si yo veo con una cámara infrarroja, pues lo que estoy viendo es la luz que se está viendo reflejada de ti para mí. Todos tenemos esta huella, pero sí, entonces ¿qué es lo que voy a yo detectar? Pues esta luz. Y entonces hay alguien que tiene que estar encargado de diseñar estas fuentes de luz para que tú puedas detectar las cosas, para que tú puedas ver el mundo también. Entonces tiene muchísimas aplicaciones. Y también como a veces lo comentábamos con algunos amigos con esto, incluso hasta para el gato, ¿no? Este lacercito, esta luz, aunque ya sea algo que nos cuesta 50 pesos este lacercito, pues empezó con alguien como nosotros, ¿no? Con una necesidad de hacer algo, con una, dices, la sociedad necesita tal vez esto, ¿no? Los celulares, dentro de los nuevos celulares ya hay fibras ópticas, ya hay láseres que están haciendo que los circuitos se conecten y que pues ya tengan que ser más rápidos, ¿no? Al final de cuentas, las exigencias que tenemos como sociedad están creciendo día con día. Y entonces esta fibra óptica, estos láseres nos ayudan a resolver muchos de estos problemas. Bien, eh, ahora a lo último de la explicación que nos has dado, podríamos confundir, o tal vez es correcta mi precisión, eh, fibra óptica con láser. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos cosas? Sí, hay una diferencia abismal. Hay una fibra óptica no es más que un pedazo de vidrio y es lo que te decía la analogía de, es como una manguera con lo que tú transportas el agua. Una fibra óptica es la manguera, pero para la luz, con lo que tú puedes guiar la luz y tú puedes doblarla, puedes extenderla kilómetros. Eso es una fibra óptica. Ahora, un láser lo puedes hacer de muchísimas cosas. Yo a lo que me dedico son láseres de fibra óptica. Imagínate que de pronto por las necesidades y tal vez puede llegar a ser un poco técnico, en eso no voy a entrar, pero que tú por alguna necesidad necesitas hacer un láser que tenga kilómetros. ¿Te imaginas el laboratorio o el láser que tendría que ser de kilómetros? Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tú necesitas?
algo de kilómetros, pues tú lo metes en una fibra óptica, algo que puedes enrollar, ¿no? Y entonces esa es la ventaja. Hay láseres de fibra óptica en donde cuando las necesidades son súper grandes o sobre todo como estas aplicaciones que te decía, que necesitas que sea compacto, pues lo que haces es fabricar tu láser basado en esta tecnología llamada fibra óptica. Ah, muy bien, ahí ya nos va quedando mucho más claro. Y me gustaría ahora ya para profundizar en tu trabajo, vamos a tener un lenguaje técnico, como bien decías, em, conocer cómo son tus actividades. ¿Trabajas en un laboratorio? ¿Cómo es tu trabajo? Bien. Mi trabajo, pues la verdad es que sí, trabajo en un laboratorio. Es un laboratorio que tiene muchos instrumentos, como decías, que tendríamos que entrar en cuestiones técnicas. Sin embargo, no solo mi trabajo se confina en un laboratorio. Tengo alumnos que son de licenciatura, por ejemplo, en donde trato de decirles, ¿sabes qué? Yo lo que hago o lo que yo aprendí desde la licenciatura, si tú quieres dedicarte tal vez a una ingeniería, porque sí, la mayoría de mis alumnos son de ingenierías, pues lo que les digo, pues si tú quieres dedicarte a ingenierías, créeme que te va a servir esto, ¿no? Yo empiezo desde ahí, yo creo que mi trabajo empieza desde el tratar de formar a personas que tienen que ver con números, con física. Después de eso, pues ya, es el laboratorio, nosotros vamos al laboratorio, tenemos una inmensidad, ahí después te compartiré unas fotos para que la puedan ver las personas que nos están escuchando, pero en el laboratorio hay muchos equipos de medición, muchas fibras ópticas, que cada fibra óptica, aunque tú no lo creas, puede desempeñar un papel importante dependiendo de tu necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita te hablaba, por ejemplo, de aplicaciones, ¿no? Tal vez el bisturí, incluso en la industria, ¿no? Hoy día y ya se hizo muy popular estos marcos, estas figuras que hacen con madera, esto lo cortan con un láser, ¿no? Y entonces, para ese tipo de cuestiones, de aplicaciones, pues necesitas láseres diferentes. Entonces, dentro de este mundo de las fibras ópticas y sobre todo aplicado a láseres, pues tenemos diferentes fibras ópticas que hacen o desempeñan papeles diferentes. Entonces, mi trabajo es sí, entrar al laboratorio ya con un modelo matemático y tratar de armar un láser, de que funcione como el modelo lo dice y sobre todo ¿para qué? Para que hoy Violeta me diga, ¿sabes qué? Yo necesito o tengo esta necesidad en la sociedad. ¿Me la puedes solventar con tu tecnología? Sí se puede. Y entonces eso es lo que hacemos, el tratar de nosotros resolver estos problemas que a veces se presentan y que se pueden solucionar con láseres y con fibras ópticas. Muchas gracias por esta explicación. Veo que la parte de la docencia es también muy importante para ti. En las ciencias es muy relevante porque el conocimiento existe en la medida en que se le comparte, ¿no? Y en que otras personas están enteradas de que hemos encontrado algo o nos enteramos de los hallazgos de alguien más. ¿Podrías, por favor, Alberto, ayudarnos a comprender qué diferencia hay entre el momento en el que haces el modelaje de tu trabajo y el momento en el que estás en el laboratorio, por favor? Bien. Hay una diferencia enorme. Incluso hasta a veces las personas suelen decir, ¿qué estás haciendo? ¿En verdad estás trabajando? Y entonces esa es una pregunta que tal vez nos mata a muchos de nosotros, ¿no? Pues sí, aunque no lo creas, el estar pensando cómo solucionar las cosas y tal vez puede sonar de una mala manera, ¿no? Pero sí, desde el pensar el qué tengo que hacer, porque eso sí. Todas estas cuestiones, sí hay muchos experimentos, muchos buenos hallazgos de la vida, incluso, y ahorita que te estoy contando esto, me acabo de acordar, por ejemplo, de cómo surgieron algunas cosas, tal vez como las papas fritas, ¿no? Y que fue por un error, pero en nuestro caso, a veces no nos podemos dar ese lujo, por los recursos, por el tiempo, porque a veces, si no piensas bien las cosas, te puede llevar mucho más tiempo de que cuando las piensas bien, ¿no? Te puedes dedicar un tiempo
a leer. Y es que, ¿sabes qué? No solo es pensar. Porque eso sí queda muy claro, ¿no? Es ver lo que hacen otras personas, ver lo que hacen otros autores y ni siquiera tus personas que están aquí al lado. Tienes que leer personas que están haciendo en China, por ejemplo, los estadounidenses, europeos, y sobre todo para ver todo eso que están haciendo. Dentro de estas publicaciones que a veces nosotros llegamos a hacer, que una publicación es donde tú dices a la comunidad científica qué estás haciendo. Tal vez, por ejemplo, fulanito ya resolvió el problema que tú tienes, ¿no? Y entonces tienes que meterte a la literatura. Primero que nada, leer es muy importante y después de eso ver, ya lo hizo fulanito, ¿en qué me puede servir? Esto es parte también del modelado, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Primero pensar qué es lo que voy a hacer. Sí, se piensa y se actúa con números, ¿no? Con ecuaciones. Por ejemplo, hoy día yo te puedo decir cómo te mueves con una ecuación que es muy facilita, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Puedo decir qué tan rápido te mueves. Pero de pronto, si a mí me interesa muchas de ti, pum, 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 pues de pronto ya el problema se vuelve más complejo, ¿no? Y de pronto cuando te metes al laboratorio, ¿qué haces? No te vas a poner a conectar cosas a lo tonto. ¿Por qué? Porque eso sí, involucra también recursos, recursos que son de todos, porque eso sí, el laboratorio es de todos. Cuando ustedes nos quieran venir a visitar, que tengamos este problema, ahí está el laboratorio, ¿no? Claro, siempre con responsabilidades, ¿no? Pero dentro de todo esto, pues es, ¿qué voy a hacer? Eso se trata el modelado. Y después de eso, pasarlo a ecuaciones en donde yo pueda describir cómo te vas a mover, qué va a suceder. ¿Vas a explotar? La ecuación me lo tiene que decir. ¿Cuándo vas a explotar? Y eso nos sucede a todos nosotros en la vida cotidiana. Te tengo que saber interpretar antes de tratarte, ¿no? Oye, pues sí, si le empiezo a hablar de política, de fútbol, de que tal vez los perros, los gatos, pues tengo que saber tratar a una persona. Lo mismo pasa con los láseres. Tengo que saber interpretarlo con ecuaciones, con numeritos. Y entonces esos numeritos ya me van a decir qué hago y qué no hago, qué le puedo mover, qué no le puedo mover, qué fibra óptica debo de usar para yo poder diseñar cierto láser. Eso es el modelado. Ahora, dentro del láser y sobre todo en fibras ópticas, entras a un desafío muy, muy grande. Y te lo voy a contar. Yo recuerdo a alguien que un día me dijo, tienes dedos de salchicha, porque yo rompía las cosas, ¿no? Imagínate tratar un vidrio tan delgado como tu cabello, que lo aplastas y se quiebra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues buscar soluciones. Tal vez lo recubro de plástico. Entonces ya recubriéndolo de plástico, pues ya puedo doblarlo. Pero aún así, imagínate la sutileza que tienes que tener, tú no siendo una máquina, haciendo algo primario para tú poder unir dos cabellos y que estén, sobre todo, es lo que te digo de una manguera. ¿Qué pasa si una manguera la tratas de unir con otra manguera y están desalineadas? Pues todo el agua se te fuga. Lo mismo sucede con la luz. Pero imagínate hacerlo al tamaño de un cabello. Son desafíos importantes. A veces la gente dice, ¿por qué estás tanto tiempo ahí paradito? Pues sí, imagínate, pues estar viendo esas cuestiones, ¿no? Eso es cómo llevo del modelado al experimento. Y ya en el experimento, incluso cosas que no están dentro del modelado, pues se te van ocurriendo, ¿no? De, oye, ¿y qué pasa si le meto más potencia? Oye, ¿y qué pasa si de pronto le cambio esto, ¿no? Ya después si te sale o no, pero ya es con una noción de todo esto que tenemos. Por lo que me cuentas, es como el trabajo que realizas te mantiene constantemente entre acrecentar tus conocimientos, leyendo, observando, pero también siendo creativo, ¿no? Porque se necesita mucha creatividad para, a partir de lo que ya conocemos, tratar de imaginar cómo será una otra cosa diferente a lo que ya estaba allí, pero esta imaginación no es libre o sencilla, sino que está condicionada por los conocimientos que ya tienes. El proceso este creativo del que nos hablas ocurre en la ciencia y es muy importante tenerlo en consideración. Falta, creo, mucha
pues capacidad cognitiva y es importante remitiéndome a lo que decías al inicio, ¿no? Es importante que recordemos que estas capacidades se desarrollan en la práctica. Así como nos contabas que al principio en tu propia carrera la óptica no era lo tuyo y de repente te fuiste involucrando cada vez más hasta llegar a este momento de tu vida en que estás trabajando en un laboratorio al que ya nos has invitado. Así que por favor, dinos dónde está ese laboratorio porque vamos a ir. Venga, y antes del comercial que te voy a echar de dónde está el laboratorio, pues justamente quiero añadir un poquito acerca de eso, ¿no? De que sí, esta libertad, porque al final de cuentas la ciencia muchas veces no va peleada con otras cosas, ¿no? Con el arte, con esto que decías del ingenio, sí, pero afortunada y desgraciadamente, no sé, hay ciertas perspectivas. Esta libertad se ve, sí, confinada muchas veces. ¿Confinada a qué? También a una metodología, porque tú no puedes estar moviendo o diciendo qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque llevas un rigor que no solo tú mismo te tienes que exigir. Tú cuando, por ejemplo, mandas una publicación o eso, tiene que ser convincente, tiene que ser reproducible y ante los ojos de todos, ¿no? Entonces sí se ve condicionado, sí se ve oye, no vas a estar jugando en tu laboratorio a ver qué pasa. No, tiene que tener una rigurosidad algo grande, ¿no? Y justamente toda esta metodología, pues se lleva muy bien en este centro de investigación en el que estamos. Este centro de investigación es el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato. Aquí estoy haciendo una estancia postdoctoral, una estancia de investigación. Este, está al norte de León, Guanajuato, esta tierra que vio nacer a José Alfredo Jiménez, o bueno, él no es de aquí de León, pero se hizo famoso por esta canción de León, Guanajuato. Y entonces aquí en este instituto no solo trabajan con láseres de fibra óptica, trabajan con diseño de nuevos materiales, trabajan con, incluso hoy con muchas cuestiones esto de inteligencia artificial que está haciendo un boom ahorita. ¿Y qué es lo que también es muy bonito de este centro? El ser interdisciplinario. Yo, por ejemplo, te estoy hablando de esto, pero no te he contado de que trabajo con químicos, que trabajo con personas computólogas, ¿no? Porque esto es lo bonito de la ciencia, el que sí, yo, Luis Alberto, me dedico a esto, pero no solo soy yo, es todo una familia científica, por así decirlo, de que, pues sí, en un restaurante no solo es el chef, ¿no? Pues no solo es el cocinero, pues es todos necesitamos, desde incluso hasta el que está sembrando los alimentos que nos vamos a comer, el que está criando al alimento que nos vamos a comer. Eso es el Centro de Investigaciones en Óptica, ¿no? Un centro interdisciplinario en donde todos nos ayudamos y colaboramos sobre todo para solventar estas problemáticas sociales con tecnología. En ese sentido, Alberto, podemos decir que hoy día la ciencia no se puede construir si no es desde una perspectiva múltiple. O ni siquiera sé si no se pueda construir, sino que al menos enriquece en la medida en que tenemos contacto con otras disciplinas. Lo que nos cuentas acerca del laboratorio en el que te desenvuelves hoy en día suena muy, muy interesante y ya mostraremos durante el video, estamos mostrando las imágenes que nos has proporcionado y que te agradecemos mucho para conocer ese trabajo. En esta estancia postdoctoral en la que tú estás, ¿cuál es el tema central de tu investigación? El tema central son láseres de tulio. Ese es el tema central. Y tú tal vez puedes decir qué es el tulio, qué hace, qué no hace, por qué el tulio, ¿no? El tulio es muy importante porque es el láser cuando tú dopas de cierta manera y dopar es meter algo a una fibra óptica, cuando tú lo dopas puede emitir en diferentes colores, por así decirlo, ¿no? Cada color te sirve para algo y eso lo platicábamos. Por ejemplo, cierto color te sirve para las comunicaciones ópticas, cierto color te sirve para que tú tengas un láser en la industria y cortes cosas. Cierto color te lo va a dar las fibras ópticas que están dopadas con tulio. Y hablo de colores para que lo entendamos, ¿no? Como puede ser el láser azul, rojo, verde, pero estas son cosas que no se ven porque son en el infrarrojo, ¿no? Estas cuestiones que a veces ves que los espías, que cuestiones de estas, también se usan. Y entonces el tulio tiene la propiedad de que puede ser muy utilizado para cuestiones médicas.
Si tú te irradias un láser de alta potencia, te va a quemar. Pero de cierta manera el tulio nos ayuda porque tiene las características de que el agua absorbe ese color, entonces no te daña tanto, ¿no? Entonces, esta investigación que estoy haciendo es hacer nuevas fuentes de luz con tulio, justamente para aplicaciones médicas, ¿no? Entonces pues sí, de pronto ya hay láseres de tulio, ya me pueden operar, como me lo acabas de decir, Beto, que tengo una piedrita en el riñón, me meten un láser de tulio, bla, bla. Pero los estamos haciendo más eficientes, ¿sale? Con más versatilidad y sobre todo tratando de buscar también otras aplicaciones. Ese es mi tema central, láseres de fibra óptica con tulio. Em, bueno, para nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, que no son del área, como yo, el tulio es un elemento químico que, si no me equivoco, es raro. Y entonces la pregunta a la que esto me empuja es cómo se consigue el tulio. Venga, no, y no creas, también para los que nos dedicamos, pues tampoco, tampoco es tan común ni tan entendible, ¿no? El tulio es un elemento químico, como lo puede ser el oxígeno, el hierro, está dentro de la tabla periódica. ¿Cómo se consigue o cómo esto? Pues sí, al menos comercialmente, pues tú tienes que ir a una empresa, como si tú consiguieras o trataras de conseguir, incluso a veces en esto, algo que nos dejó la pandemia es ¿dónde consigues oxígeno que tú piensas que lo respiras libremente, ¿no? Pues también el tulio. Ya hay empresas que se dedican a venderte cloro, a esto. Hay personas que se dedican a la química, que aíslan estos compuestos. La verdad, ahí sí soy un poco ignorante respecto al cuál es el proceso para. Pero después de que ya lleguen a aislar ese compuesto, como lo llega a ser el oxígeno, por ejemplo, que dentro de todo pues sí, todo este ecosistema llamado aire, pues aíslan el oxígeno, ¿no? Eso es lo que desconozco. Lo mismo pasa con el tulio. Después de eso que ya tienen, y lo que me imagino es que tienen pequeñas particulitas, pues las fusionan con el vidrio. Y después de eso, pues ya eso se llama dopaje, ¿no? E imagínate que tú tienes un agua y de pronto le echas 3 gotas de Jamaica. Ya estás dopando el agua. ¿Con qué la estás dopando? Con Jamaica. Lo mismo funciona con las fibras ópticas y con estos dopajes, ¿no? De pronto es solo vidrio, silicio, que es otro compuesto químico. Lo que vemos en la arena, el vidrio que vemos en nuestras ventanas está hecho a base de silicio. De pronto, ¿qué pasa si tú le echas algo más? Ya lo estás dopando. Si le echamos tulio, tenemos la peculiaridad de que bajo ciertas otras condiciones, bajo ciertas otras, otra física, pues tú puedes emitir un láser con cierto color gracias a que tú le estás echando tulio y, bueno, otras cosas a un láser. Pero lo principal es eso, el tulio, ¿no? Pues tremendamente interesante eh, y sorprendente, ¿no? Creo que con un espíritu infantil en el buen sentido, nos puede parecer hasta mágico, ¿no? Nos estamos imaginando ahora que entonces tienes el silicio es sólido, pero el tulio es un gas, es un líquido que estás colocando en el silicio para que adquiera nuevas propiedades y entonces le denominemos una fibra Dopada con óptica, tulio. ¿verdad? Ajá. Ok. Em, ¿Y cómo ha avanzado tu estancia de investigación allí? ¿En qué parte del proceso estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo va la cosa? La cosa, la verdad es que va muy bien y no es cuestión de magia, la verdad es que justamente es lo que me preguntabas, es trabajo duro, trabajo constante. Vamos muy bien, al final los objetivos se van cumpliendo de la investigación y sobre todo vamos encontrando aplicaciones para estas cosas, ¿no? Y justamente trabajo con muchas, bueno, no con tal vez no muchas, esa palabra se me fue, pero trabajo con personas, por ejemplo, en la UNAM, tú me hablabas de la UNAM hace ratito, de la UNAM que está aquí en León, ¿no? Que es un centro también es una universidad, pero también hay investigación ahí, ¿no? Que tiene que ver con odontología, por ejemplo. Entonces estamos buscando cómo se pueden ocupar estos láseres para ciertas cosas odontológicas, ¿no? Y entonces,
pues ahí es donde entra y tú me dices, pues ¿cómo va? Pues perfecto, porque ahora sí ya estamos cumpliendo el sueño de aplicar estas cosas que estamos en el laboratorio, llevarlas a alguien, ¿no? Que claro, estamos todavía en el proceso de que vamos a ver si estos, o estamos viendo si estos láseres funcionan para ciertas aplicaciones, ¿no? Pero sí, vamos muy bien, la verdad es que estamos viendo, bueno, yo al menos estoy súper contento con lo que estoy haciendo, ¿no? Todo esto está llenándose de frutos y sobre todo frutos que tal vez tú puedas ver en 5 o 10 años y que digas, ay, una persona del CIO trabajó con alguien de la UNAM y gracias a ello tengo tal vez un nuevo dentrífico, por ejemplo, que me ayuda, que es más ecológico, que es más esto, que es más el otro. Justamente estamos buscando a que llegues a esas palabras, que sea más, que sea más, que sea más, más que más en beneficio de todos. Con esto último has dado en lo que ha guiado a este ciclo de entrevistas y a las siguientes que habrá. Y es que las personas que se dedican, como Alberto, a la ciencia, están buscando constantemente mejorar la vida de la sociedad en general, no su vida personal, por supuesto que hay un esfuerzo siempre personal, pero eso ya pertenece al ámbito de los individuos, pero estamos buscando constantemente respuestas para los enigmas que nos muestra la realidad y los retos con que se nos resiste. Por ejemplo, esto que mencionaba Alberto acerca de los dentríficos, pues bueno, en algún momento se creyó que eran muy buenos porque tenían tal o cual elemento y con el tiempo se ha ido descubriendo que en vez de ser benéficos, pues producen algunos efectos secundarios a los que llaman iatrogenia, que no son ni tan manejables, ni tan deseables, ni para nada sobrellevables. Y entonces lo que vemos es que mm, en la medida en que descubrimos más cosas positivas y buenas y útiles, también descubrimos teníamos, y esto hace que la ciencia esté viva. Lo que tiene la ciencia hoy día es que está muy viva. Tenemos a muchísimas personas investigando, realizando este tipo de trabajos como el que realiza Alberto, que efectivamente en algunos años podremos ver de manera cotidiana en nuestra vida diaria. eh, y ahora que ya hemos escuchado a Alberto, sabremos que esos pequeños detalles de la vida cotidiana pues fueron ideados en un laboratorio por jóvenes creadores como Alberto que están tan entusiasmados y tienen tanta energía como para invertirla en esta vida, ¿no? Que es la investigación. Alberto, em, en ese sentido, me gustaría saber si para ti resulta importante socializar el conocimiento o el trabajo que tú realizas o basta con lo que haces dentro del laboratorio, porque es un trabajo extra estar socializando. Cuéntame. Yo no le llamaría socializar, yo le llamaría difundir. Claro, es lo más importante porque ¿de qué sabe que tú sepas algo si solo lo sabes tú? Si de por sí el ser humano es un ente individualista, porque eso es como tú lo decías hace ratito, pues sí, muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos, pero la ciencia, créeme que al menos desde el punto de vista que yo lo veo, no es así. La ciencia es para que tú lo conozcas, para que el niño, así como yo me emocioné ese día de ver la lámpara en la botella de agua, para que el niño se emocione. Y sobre todo, y algo bueno, al menos desde mi punto de vista, yo creo que muchas de las personas que hacemos esto, compartimos esto, es ojalá y el niño sea mejor que yo. ¿Por qué? Porque va a poder resolver muchas más cosas de las que yo estoy resolviendo, ¿no? Va a poder encontrar mucho más soluciones de todo esto, va a poder hacer más cosas. Y sobre todo es, sí, si no lo llevo hoy, y muchas gracias por el espacio, si no comparto esto hoy con alguien más que sepa qué está haciendo fulanito de tal en tal lugar, pues cómo nosotros vamos a crecer, cómo voy a motivar a ciertas personas y sobre todo, cómo les voy a mostrar estas nuevas soluciones. Y qué bueno que acabas de tocar ese punto, ¿no? Algo que también nos enfocamos el centro también está enfocado en es hacer algo llamado divulgación, ¿no? El tratar de explicar todo esto que te estoy contando con ejemplos que nosotros, que tal vez tú que no te dedicas a esto, no entiendas como tal, ¿no?
Pero pues eso es algo primordial, ¿no? Y yo creo que es un trabajo, sí, extra, es un trabajo fuerte, pero es algo que todos tendríamos que hacer si estamos haciendo esto. Porque si no lo conoce fulanito de tal, ¿cómo lo va a usar fulanito de tal? Y es algo de que es como esa analogía de si un árbol está en medio de la nada y se cae y emite un sonido, ¿en verdad existió ese sonido? Tenemos que estar ahí para sentirlo, para sentir la ciencia, sea ciencias exactas, sea ciencias sociales, sea el arte incluso. ¿De qué sirve que pinte la pintura más bella del mundo si tú no la ves, tú no la compartes? Es una reflexión muy, muy profunda, me alegra escucharla porque con esto podrán ver quienes nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, que la mente, el pensamiento de las personas que se dedican a la ciencia no está, claro que está enfocado. Ustedes pueden escuchar lo que ahora nos ha contado Alberto acerca del proceso en el que hace el modelaje y después lo tiene que llevar al laboratorio, esa distancia y todo lo que le antecede, que son los conocimientos, las revisiones bibliográficas, documentales, etcétera, eh, unidas al rigor metodológico que tiene que emplear en el laboratorio. Aún así, con todo ese trabajo, pues ahora Alberto nos está diciendo que tiene tiempo, quizá gracias al gran trabajo intelectual que realiza, tiene tiempo para pensar en la naturaleza de la ciencia y en la, pues sí, en la naturaleza social de los seres humanos, que, que no tendría ningún sentido generar conocimiento si no hubiera otras personas. Esa forma de solipsismo es irreal y por eso precisamente nos encontramos aquí hoy día, porque los trabajos que realizamos tenemos la esperanza, quienes nos dedicamos a la investigación, tenemos la esperanza de que en algo mejoren las situaciones, ya sean situaciones sobre las cuales puede no haber mucha queja, como procedimientos invasivos en la medicina, que bueno, uno lo soporta porque es lo que hay, ¿no? O cosas sobre las cuales sí hay mucha queja, como condiciones de violencia, este tipo de cosas de las ciencias sociales. Además de esta reflexión tan interesante que nos has regalado, Alberto, y porque veo que realmente valoras el hecho de que otras personas se interesen por ese trabajo, particularmente los niños, las infancias, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera acercarse a una vida científica como la que tú llevas, ya sea como un físico dedicado a la óptica o ya sea como un diletante, como es mi caso, que provengo de las ciencias sociales, pero pues me encanta escuchar estos temas, ¿no? No solamente acrecentar el conocimiento, sino la dimensión estética que tiene el asombro, la belleza, incluso de las matemáticas. Justamente, y ahí te voy a contar una anécdota y voy a aprovechar para esta anécdota. Yo cuando estaba estudiando, yo tenía un asesor, y digo tenía porque descansa en paz, el doctor Kusin. Él era una persona que, bueno, era ruso para empezar, era un carácter, a pesar de que era ruso, era un carácter muy bonito, muy bueno. Y entonces me dio un consejo que después es de esos consejos que no pides, pero que te dejan marcado, ¿no? Y ahí sí lo recuerdo con mucha nostalgia porque era una persona que yo quería mucho. Y siempre me decía, pregúntate el por qué, Mm, pregúntate el por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando incluso esta plática ahorita, no? Si tú llegas y te preguntas el por qué, ya estás con el primer paso de esto que algunos utópicamente llamamos ser científicos, ¿no? ¿Y el por qué te comportas así, el por qué el ser humano es así? Y entonces, después de eso, de que entiendas el por qué, es el primer paso de todo. Siempre pregúntate el por qué pasan las cosas. qué bonito, aunque la palabra bonito no, tal vez no sea la más adecuada, pero qué bonito
porque también lo que nos has contado hoy me lleva a lo que he visto a través de las entrevistas de este ciclo, y es el cariño y el respeto, eh, la, lo importante que ha sido para la vida de, yo creo que la mayor parte de nosotros que estamos tratando de hacer ciencia, haber tenido un maestro o una maestra que nos inspire. La labor docente en ese sentido eh, tiene un gran valor para el desarrollo científico. Gracias a estos profesores, guías, tutores, en cada caso que hayan fungido, es que hemos crecido intelectualmente y también como seres humanos, y que nos hemos atrevido también a buscar más todavía y a vencer nuestros supuestos límites que quizá no existían, pero ahí los veíamos. ¿Qué mensaje te gustaría dejar el día de hoy que nos has regalado esta conversación tan amena y tan estimulante, Alberto? Primero que nada, y justamente este mensaje sí lo quiero dejar, es siempre ser agradecido con todos, ¿no? Con la vida, con el instituto. Hoy día te hablé del doctor Cusin, pero también tal vez vea, tal vez no. Esto también el doctor Olivier me está ayudando muchísimo, porque nunca paras de aprender, ¿no? Y sobre todo el ser agradecido. Pregúntate el por qué y sobre todo, no estás solo. Y a eso, ¿a qué me refiero con el no estás solo? No es nada motivacional ni nada, sino al busca siempre el bienestar de todos y también a eso se dedica la ciencia, ¿no? Al buscar ese bienestar para todos. Tremendo. Habrá quien te diga que incluso en ciencias sociales es un hecho. No estamos solos y tenemos interdependencia los unos de los otros. Eh, Te agradezco muchísimo que hayas accedido a darnos esta entrevista, a compartir con nosotros detalles de tu trabajo, de tu historia de vida como investigador y explicaciones tan sencillas para que podamos comprender quienes somos diletantes de esta área de la ciencia, y consejos para quienes van para allá. Te agradecemos también la invitación a conocer el laboratorio. Quienes estén en el Bajío, aprovechen. Debe de ser emocionante eh, verlo hasta por medio de una ventanita. Y agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, al Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM, al Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán y a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil, que han convocado a este ciclo de entrevistas para la divulgación, la difusión del conocimiento de las ciencias y de los quehaceres científicos y artísticos. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un verdadero placer escucharte. Es muy motivador escuchar el entusiasmo con el que te expresas de tu actividad cotidiana, y tus recomendaciones han sido muy gratas. Le agradecemos también a todos quienes nos acompañan. Mi nombre es Violeta Chávez y ha sido un verdadero placer. Los invitamos a que sigan a Alberto en sus redes profesionales y sociales, que van a estar al final de este video, un poquito más adelante. Y que si tienen alguna duda, comentario que quieran hacerle llegar, por favor nos escriban allí en cada una de las publicaciones. Son muchísimas redes sociales ya las que se tienen que usar, así que no por allí van a aparecer. Nosotros con gusto haremos llegar cualquier comentario, o si quieren ponerse en contacto con él para recibir asesoría o ver si pueden trabajar conjuntamente, pues bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Alberto, que tengas muy buena tarde y esperamos volver a verte muy pronto. Nos Chao. vemos, cuídense, hasta luego.